Maestro, estoy acá, en Sodimac, buscando todos los materiales que necesito, porque mi cliente quiere hacer una ampliación en su casa. Sin embargo, le recomendé que no le hicieran madera, sino en perfiles de acero galvanizado. ¿Por qué? Porque se ocupa menos material y tiene una construcción más rápida y limpia. Esto sin perder calidad. Tiene buena respuesta ante sismos, no se corroe, es ignífugo, no lo atacan ni termitas ni hongos, teniendo así una mayor vida útil. Los perfiles de acero galvanizado son una gran solución para muros estructurales y tabiques. Y aquí en la tienda consigo todo lo que necesito. ¡Vamos a la hora! Hay dos consideraciones que tomar antes de empezar a construir muros con perfiles de acero galvanizado. Que el trabajo debe tener la asesoría de un profesional y que la construcción debe ser sobre una base de cemento que esté a nivel. Listos estos dos puntos, voy a comenzar mostrando los perfiles básicos con los que se levanta un muro, ya sea estructural o tabique. El perfil U o canal o solera, que se reconoce por su forma en U, y el perfil C, montante o pie derecho, que su terminación atiesada le da la forma de C. Y van de esta manera. La canal, que debe medir 2 a 3 milímetros más que los montantes, va abajo. Los montantes en forma vertical se anidan en la canal y arriba cerramos con otra canal. Bien, pero antes de trabajar, los elementos de protección personal. Ropa de manga larga, que proteja las extremidades, antiparras, tapones auditivos y guantes. Iniciaré con la construcción de un muro estructural y lo primero es cortar los perfiles. Se debe realizar con tronzadora. Esto asegura un corte recto y preciso. Luego se arma el marco del muro estructural, presentando como se ve el montante dentro de una canal. Considere que los perfiles para muros estructurales deben ser como mínimo de 0,85 milímetros de espesor o más gruesos. Y se une el montante con la canal, usando atornillador eléctrico y tornillos autoperforantes cabeza de lenteja. Este tipo de tornillos deja el muro plano y así, al colocar la plancha de recubrimiento, esta queda sin sobresaltos. Como se ve, el encuentro entre montante y canal debe quedar a ras, perfectamente encajado y en ángulo recto. Bien, ya con la estructura lista, se completa el muro con los montantes. Estos pueden ir entre 40 a 60 centímetros entre sí, según determine el calculista. A 40 centímetros, la estructura es más resistente y puede aguantar más peso. Finalmente, para reforzar el cielo, se arma una viga con un montante y una canal que se amarran entre sí y a la estructura. Primero, se necesita algo que una y que a la vez aísle el muro del piso. Puede ser silicona o este poliuretano doble faz, que por un lado evita que la exudación del cemento llegue al muro y por otro, que entre el viento y la temperatura por debajo del perfil. Luego, se debe fijar la estructura al piso con pernos de anclaje. En este caso, usaré pernos mecánicos. Se presenta un trozo de montante sobre la canal para reforzar. Luego se taladra y se coloca el perno de anclaje. Haga lo mismo cada 60 centímetros. Y en la esquina se debe usar una fijación, que al piso va con perno de anclaje y al perfil con tornillo cabeza hexagonal. Considere que al levantar el primer muro se debe sostener colocando una escuadra o un apoyo de forma momentánea. Con el muro en pie, lo último será tensionar la estructura, algo fundamental para que el muro estructural quede rígido y aplomado. Esto se puede hacer recubriendo el muro con una placa de OCB estructural, la cual se instala con tornillos cabeza de trompeta, los que deben ir en el marco del muro cada 18 a 20 centímetros de distancia. Y en los montantes interiores coloque los tornillos cada 30 centímetros. Dos datos importantes con respecto al OSB. Debe quedar distanciado del suelo para no exponerlo a la humedad del piso. Y al instalar, evite que el encuentro entre placas quede en la esquina del vano. Si esto ocurre, se pueden generar grietas, ya que el OSB estará separado en una zona que necesita alta resistencia. Si usted necesita pasar una tubería por un muro estructural, use el montante con perforaciones. En caso como este, que es de 60 y no la tiene, puede hacer una perforación hasta de 1 pulgada. En caso de que el muro incluya vanos, se hace de la siguiente manera. Se cortan los montantes y canales necesarios. Para piezas pequeñas, puede usar discos de corte de 1 milímetro. Se arma una viga simple, solo con una canal y un montante, que se instala debajo del vano para soportar, en este caso, una ventana. Y se instalan los montantes, las canales y la viga simple, usando tornillos cabeza de lenteja. Eso sí, en el dintel se recomienda usar una pieza de madera para reforzar el marco de la ventana o puerta con el perfil. Ya listos los muros estructurales,
Continúo con el tabique. Para el tabique, trabaje con perfiles de 0,5 milímetros de espesor. Estos se diferencian por su rugosidad. Se cortan con tijera hojalatera. Se comienza colocando la canal en el piso con clavos de impacto, que deben ir cada 30 centímetros y en zigzag para una mejor contención. Luego se colocan los montantes de los extremos y la canal superior. Las uniones se hacen con un solo tornillo cabeza de lenteja por cada lado. Se continúa con los montantes, colocándolos entre 40 y 60 centímetros de distancia cada uno. Se recomienda no atornillarlos a las canales, así es más fácil luego unir la placa de yeso cartón a los montantes. Estos perfiles perforados, que tienen un espacio para el cableado y cañerías, se deben ubicar según las indicaciones del calculista. Y finalizamos con la placa de yeso cartón. También se une con tornillos cabeza trompeta, colocándolos a 18 o 20 centímetros de distancia y a 30 centímetros en los montantes interiores. Y debe quedar separada del piso para que no absorba su humedad. Bien, de esta forma ya terminé los muros estructurales y un tabique. Solo nos falta la aislación y el recubrimiento para hacerlo funcional. ¿Qué tal? Gracias a que trabajé con los materiales precisos y las herramientas correctas, logré un resultado rápido, económico y de muy buena calidad. Justo lo que necesito para terminar con la ampliación. Recuerde que todos los materiales usados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app. Tendrá acceso a toda la información que necesita, consultar el mapa de cada tienda, comparar precios de los materiales y mucho más. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.